Shavua Tov Mevorach. Muy bienvenidos y muy bienvenidas. Gracias por retomar este espacio del Rambam. Casi que lo teníamos postergado. Bueno, distintos momentos, obviamente. La sucesión de Shavuot y felizmente celebración de bodas. Bueno, todo nos hizo encontrarnos en un momento donde a veces tenemos que ceder ante la posibilidad de suspender el Beta Midrash. Pero bueno, la intención es poder continuar. Muy bien, hoy nos toca compartir un nuevo capítulo, un nuevo tema, que son las Ilhot Shivitat Ha'asor. Quiere decir las leyes con respecto al día del 10. Quiere decir el descanso, la cesación de trabajos del día 10 y obviamente estamos hablando aquí del día de Yom Kippurim. Una pequeña introducción a esta nueva etapa en el estudio del Rambam. Dice, en el día de Yom Kippurim, nos dice el Rav Steinsaltz, Zecher Tzadik Libraja, que se llama en la Sagrada Torá, Ha'asor Lachodesh Shevi'i, que se lo denomina el día 10 del mes séptimo, eventualmente. Así, estoy cambiando luces porque me ilumina mucho. Vamos a ponerla por arriba, así. Entonces, el día 10 del mes séptimo, así lo llama la Sagrada Torá, tanto en el libro de Vaikra como en el libro de Bemidbar. Dice, hay dos temas que están bien separados. Los dos temas están incluidos como uno solo en el tratado talmúdico de Masejet Yomá, tratado de Yomá, que incluye todos los temas inherentes a Yom Kippurim, pero estos dos temas, a pesar de que acontecen en el mismo día, no pertenecen al mismo tema. Una primera parte es lo que se llama Seder HaAvodah, quiere decir todo lo que representaba la tarea fundamental que desarrollaba el Cohen Gadol en ese día, que acontecía en el Bet HaMikdash. Quiere decir, este aspecto que pertenece al día de Yom Kippurim se llaman Ilhot Avodat Yom Kippurim. Son las alajot de todo lo que representaba el servicio a Kadosh Baruj Hu, el culto en el día de Yom Kippur, y allí el Rambam lo estableció en otro libro, llamado el Sefer Avodah, quiere decir en otro de estos 14 libros que componen el Mishneh Torah, que el Sefer Avodah se ocupa eventualmente de todo lo que era el Mikdash, el santuario y sus sacrificios. La otra parte, que tiene que ver con las leyes de Yom Kippurim, pertenecen a las mitzvot que corresponden a cada persona en el día de Yom Kippur y que existen en todo tiempo y en todo lugar. Esta parte está incluida en nuestra temática nueva que habremos de inaugurar hoy en buena hora, Ilhot Shevitat Asor, las leyes que hablan de la Shevitá. Shevitá viene de Shabbat, quiere decir de la cesación del día 10, quiere decir que se cesa de toda tarea creativa y que eventualmente vamos a desarrollar. Cuando el Rambam habla de las leyes de Shevitat Asor, hay aquí explicados dos fundamentos relacionados con la orden de Yom Kippurim para cada persona. Por un lado, la mitzvah que recae sobre cada uno de nosotros de no hacer en él ninguna tarea creativa. Pero también hay un aspecto agregado, la mitzvah de ayunar en este día. La prohibición de trabajos y de tareas en Yom Kippurim son prohibiciones muy rigurosas, que recae sobre ellas todo el peso de la ley, también tanto y cuanto las leyes que tiene Shabbat Kodesh, y que no se separan de las leyes de Shabbat, sino simplemente con respecto a su castigo. Dios no permita en caso de incurrir en falta. En las prohibiciones relacionadas con Shabbat,
Estaba relacionado entonces con un castigo que dependía del Bet Adin y también podría sobrellevar, Dios no permita, a un castigo de pena de muerte. Mientras que en el día de Yom Kippurim no existe un castigo directo por manos de un tribunal rabínico, sino que es, Dios no permite también, Onesh Karet, quiere decir, este castigo que depende de Shammai, es una mitad de Shammai, es una muerte, llamémoslo así, en mano celestial, que tiene que ver fundamentalmente con Karet. Karet es cortar. Dios no permita truncar la vida de esa persona o esa familia. Otra mitzvah de este día, que también quien incurre en su incumplimiento merece Karet, es la mitzvah llamada Ainui, de Ainitem et Nafshatehem. Le'anot nefesh quiere decir afligir vuestras almas. Y esta mitzvah, por supuesto, incluye desde la perspectiva de la Torá la prohibición de comer, de beber en Yom Kippurim, a lo cual los Jajamim agregaron otras prohibiciones que se acompañan a las prohibiciones de la aflicción de Yom Kippurim. Por ejemplo, el no bañarnos de ninguna forma, no perfumarnos, no usar aceites, ungüentos o cremas, la prohibición de calzar el calzado habitual, neilata sandal, y la prohibición, por supuesto, de establecer relaciones maritales en este día. Todas estas definiciones, obviamente, hablan de la esencia, la síntesis de la mitzvah de la aflicción en este día, y no hay ninguna mitzvah que la persona pueda agregar y, en este caso, afligirse a sí mismo con cosas adicionales. No existe. A pesar de que establecieron nuestros sabios que los niños puedan ayunar en forma parcial para ser educados en ese camino, ellos nos enseñaron que Yesh Liftor Mina Ta'anit, hay que evitar y eximir del ayuno a todos los niños pequeños y también, por supuesto, a los hombres y personas, hombres, mujeres que están, Dios nos permita, enfermos, inclusive con una enfermedad crónica. Porque en cualquier circunstancia, tanto sean niños como personas enfermas, corremos el riesgo y esto es un peligro. Y por lo tanto, Pikuach Nefesh, la salvación de un alma, entonces da que yo puedo postergar el cumplimiento de la mitzvah si es necesario, incluso en Yom Kippur. 3 capítulos, mis queridos y queridas, gracias por acompañarnos una vez más en este tiempo de Yad HaZakah. Las leyes que regulan la llegada y el cumplimiento de Yom Kippurim. 3 capítulos son los que vamos a estudiar aquí en este escenario con respecto a este tema. El capítulo primero que habla de Shivita Mimelajá de Jobat Ainul, como explicábamos, la obligación que tenemos que cesar de todo tipo de tarea. Melajá es tarea creativa, quiere decir una tarea que modifica sustancialmente la naturaleza de los objetos o de las cosas, y el Ainul quiere decir la aflicción a nivel corporal, como dijimos, la comida, la bebida, lo cual los Jajamim agregaron, el no bañarse, etc. El segundo capítulo habla de la prohibición de comer y beber, y el tercer capítulo habla de las restantes aflicciones que propone entonces nuestra Sagrada Torah y acompañada por nuestros sabios. Muy bien, nuestro capítulo primero, entonces, en buena hora, lo dedicamos entonces para la Refuah Shlema de la señora Sara Lieberman Bate Rivka, que Kadosh Baruj Hu le envía Refuah Shlema, del joven Netanel Moshe Ben Simón Simcha, que Kadosh Baruj Hu le envía Refuah Shlema, y por la Refuah Shlema de todos aquellos que necesitan de este aspecto central en sus vidas, tanto Refuat Nefesh como Refuat Guf, tanto la curación del cuerpo como la curación espiritual o la curación emocional. Así que cada uno de ustedes seguramente podrá pedir en su fuero interior por todos aquellos seres queridos eventualmente que queremos, deseamos
que se pongan definitivamente bien y que se recuperen. Capítulo 1, Mitzvot Aseh Lishvot Mimelachá Be'asor LaChodesh Shevi'i. Es un mandamiento positivo, nos dice el Rambam, abstenerse de todo trabajo en el 10º día del 7º mes. Tengamos en cuenta que la Sagrada Torá no habla solamente de Yom Kippurim, sino que habla del 10º día del 7º mes. O sea, el mes de Tishrei, que es el 7º mes, como explicábamos hoy en la clase del Ulpan, contando a partir de Nisan. Y entonces es un precepto positivo, como todo el mundo sabe, el abstenerse de todo trabajo en este día, Sheneemar, porque está dicho en la Sagrada Torá, la fuente del libro de Vaikra, Shabbat Shabbaton u Lahem. Shabbat será sábado de sábado. El concepto de Shabbat Shabbaton literalmente implica una mitzvah positiva en el caso de descanso. Pero es un Shabbat Shabbaton, se acentúa el concepto, obviamente, de que la tarea está definitivamente prohibida. Bejola osebo melajá, batel mitzvah taseh. Por lo tanto, todo aquel que realice un trabajo prohibido está anulando el cumplimiento de un mandamiento positivo que me está pidiendo la Sagrada Torá, concretamente, Beavar al-Lotase, pero también ha violado un mandamiento negativo. Como dice la Sagrada Torá, ahora la cita es de Bemidbar, Ubeazor Najodesh, Kol Melechet Avodah Lotasu. Quiere decir que el día 10 del mes, ningún tipo de tarea habrás de ejercer. Umau Hayab al-Asiyat Melachá Beyom Ze. ¿Y cuál es, digamos, el deber, el compromiso, la responsabilidad que incurre la persona por realizar un trabajo prohibido en este día? Y Masabir Sonobe Zadón, tengamos en cuenta este concepto, si la persona ha obrado por motivos de voluntad propia e inclusive con Zadón, Zadón quiere decir con alevosía, quiere decir consciente de que no debía hacerlo, pero lo hizo igual, Hayab Karet. Entonces es responsable del Karet. Karet, como decíamos, significa Karet, lijorot, cortar, que no lo sepamos. La Gemara de Moed Katan relata que una persona responsable de Karet moriría prematuramente antes de cumplir determinada edad en la vida. El Rambam, en el Jot Teshuvah, enfatiza que ser cortado en este mundo, quiere decir truncado de este mundo, no es la suma total de la retribución divina por tal transgresión. Además, el alma de la persona también se corta, se trunca y se impide que llegue al mundo venidero. Quiere decir que en Rambam no dice solamente que el caret representa que solamente se acortan los días de la vida física, sino también, lamentablemente, a nivel espiritual. Por lo tanto, si veima sabish gaga, pero si por el contrario todo lo que hizo lo hizo por omisión, alevosía, zadón sería por comisión, aquí lo haría por omisión, hayab korban hatat bu'a, quiere decir, tenía que traer un korban, un sacrificio por el pecado, que siempre se traía de un animal, con respecto al korban hatat, que se llamaba Oleve y Ored, el corbán que subía y bajaba, que obviamente ese corbán Oleve y Ored, explican los comentaristas, dependía de la condición económica de la persona. Quiere decir, Olé, un corbán en el cual podía ofrecer un animal, o si la persona no estaba en condiciones económicas, es corbán y Ored. Es un corbán, obviamente, que podía ofrecer en este caso 2 tórtolas o 2 palominos. Quiere decir que eran de mucho mayor acceso, de facilidad de acceso. Kol melajá she hayavim al zedonah beshapat, sekila hayavim al zedonah beasor karet. Y ahora el Rambam nos pone la regla para que entendamos. Todas las tareas prohibidas por las cuales uno podría haber sido ejecutado, quiere decir, los 39 trabajos prohibidos, la Metet Melachot de Shabbat, que hemos estudiado en el Hot Shabbat, capítulo 7, en su momento, y se explican los siguientes capítulos de que estudiamos de Shabbat,
Entonces, a diferencia de los días festivos, de los Yamim Tuvim, en los que se permiten eventualmente algunas tareas como preparar comida, en Yom Kippur todo esto está prohibido. O sea, es igual que Shabbat. Pero, dice, todas las tareas prohibidas por las cuales uno podía ser ejecutado por lapidación, quiere decir sequilá. Sequilá quiere decir la muerte por apedreamiento. Entonces, Hayabim al Zedona de Azor de Karet. Quiere decir que en el día de Yom Kippurim, si lo hemos hecho por comisión, quiere decir adrede, negaría entonces, Dios nos permita, el tiempo de Karet, ese truncarse, ese ser cortado. Mejor alab korban hatat beshabbat. Y entonces todo aquello que debería ofrecerse un sacrificio por el pecado en caso de incurrir en una falta de estas en Shabbat, en esto se equipara y también había que traer un corbán por el pecado en el día de Yom Kippur. Por lo tanto, Zadón de las Melajot de Shabbat era mucho más grave cuando se cometía una transgresión adrede por comisión, llegaba a la sequilá, Dios me permita, pero lo mismo en Kippur generaba caret. Pero todo lo que era Korban Hatat de Shabbat, quiere decir que lo hizo sin saber que estaba mal, entonces lo mismo tiene que hacer el Yom Kippur. Bejol davar she'asur la'asotó beShabbat, y todo aquello que está prohibido hacer en el día de Shabbat, a partir de no melajá, a pesar de que no sea una tarea creativa y prohibida. Por ejemplo, hablamos de los isurim, las prohibiciones que agregaron o que establecieron nuestros sabios de bendita memoria. Por ejemplo, el muktzeh, por ejemplo, el que no pueda tomar una tijera en mi mano en el día de Shabbat, porque la tijera se llama muktzeh. Sobre todo eso, eventualmente, dicen, no melajá, azul azoto Yom Kippurim. También está prohibido hacerlo en el día de Yom Kippurim. Veima Sau, si lo hizo, entonces, Makin Oto Makat Mardut. Dice, ¿qué se hace allí? Esa persona es castigado con Makat Mardut. Makat Mardut son Malkot, castigos corporales, pero no por la Torah, sino por orden de los Jajamim. Yo quiero que entiendan ustedes hasta qué punto la Sagrada Torah autoriza a los Jajamim a establecer cuál deberá ser la halajá en caso de que la Torah no me diga estrictamente qué hacer. ¿No es cierto? Y Palenim Harabah. Eso lo establece ya Moshe Rabbeinu en el libro de Devarim. Cuando te quede alguno de los aspectos todavía desconocidos para ti, entonces tendrás que ir al lugar, a los Kohanim, a los Leviim, en la extensión son los Jajamim, al día Torah Asher Yuruja, y tú tienes que obrar de acuerdo a la Torah que ellos establezcan. Y por lo tanto, aquí, si la persona hizo alguna de las cosas que prohibieron Jajamim, recibe Makat Mardut, que debe Shemakimoto al Shabbat. De la misma forma que esa persona llevaría ese castigo de corporal por azotes llamado Makat Mardut. Mardut es que es un mored, que es una persona que se rebelde frente a la decisión de la Sagrada Torah. Dejó Shasur le talteló de Shabbat. Todo aquello que está prohibido transportar en el día de Shabbat, quiere decir, como estudiamos en las leyes de Rubín, aquí en Israel es algo que hemos superado, pero en la diáspora está prohibido transportar siquiera un pañuelo en el bolsillo de mi saco, o la señora no puede salir con una cartera llevando pañuelitos o tillos, ni siquiera las llaves podemos llevar prendidas en nuestro cinturón. Eventualmente, todo aquello que está prohibido transportar en Shabbat, azul de talteló, Beyom Kippurim, también está prohibido transportarlo en el día de Yom Kippurim. Y es curioso y también es interesante, ¿no es cierto? Y se refiere, por supuesto, aquí, que todo el Tiptul, no que en Yom Kippurim yo no pueda llevar un libro en mi mano. De hecho, lo puedo llevar,
Está hablando aquí el Rambam de las leyes de Muktzeh. Quiere decir que están prohibidas transportar en Shabbat. Entonces el Rambam aclara, dejó Shasur le hombró, o la azotó le jajila de Shabbat, todo lo que está prohibido decir o hacer a priori en Shabbat, quiere decir tanto palabras como acciones que corresponden a acciones u ocupaciones de días de semana que fueron prohibidas en Shabbat, todo eso también dice Asur be Yom Kippurim. Está equiparado Yom Kippurim con la santidad del Shabbat. Rambam nos dice entonces, Klalo Shel Davar, ¿cuál es el principio general? En Ben Shabbat le Yom Kippurim Ben Yanim Elu, no hay diferencia entre el Shabbat y el día de Yom Kippurim a este respecto, ¿sí? Dice Rambam, Ela she zedon melachá be Shabbat iskila be Yom Kippurim bekaret. Quiere decir que lo que establece el Rambam es que aquella acción cometida intencionalmente en Shabbat merece ser ajusticiado por apedreamiento hasta morir, por supuesto, Dios no permita, y la de Yom Kippur eventualmente justifica meramente el karet. Sobre esto quiero decir algo que trae el Maharal de Praga, que dice, sobre una base teórica hay comentaristas o comentarios que están en desacuerdo con las declaraciones de Rambam, explicando que hay otra diferencia entre Shabbat y Yom Kippur, porque en día de Shabbat seguimos el principio de Hiluk Melachot, que uno puede incurrir en responsabilidad por cada trabajo prohibido como una entidad separada, quiere decir por cada tarea prohibida que hice. Por lo tanto, si una persona realiza inadvertidamente dos diferentes tipos de trabajo prohibido, tendría que traer dos ofrendas por el pecado. Y estas autoridades sostienen que en Yom Kippur, como los demás Yamim Tovim, este principio no se aplica. Y uno es responsable por una sola ofrenda por el pecado, incluso cuando inadvertidamente realiza varios tipos de trabajo prohibido. Esa es una diferencia entre los poskim, obviamente, y entonces nosotros quisiéramos citarla como para que a ustedes también les quede claro. Por supuesto que hoy en día no hay ninguna duda que la santidad del Shabbat supera a la de Yom Kippurim, pero en última instancia ustedes están viendo que están equiparados aquí. Prácticamente están en un mismo nivel. Muy bien. Dice la tercera alajá, Umutar lekanev et ayarak beyom kippurim mina minja bamala. Está permitido, lekanev. ¿Qué quiere decir lekanev? Lekanev quiere decir recortar, preparar una verdura en el día de Yom Kippur desde la media tarde en adelante, que es mina minja bamala, quiere decir antes del atardecer. ¿Esto cuánto es? No al mediodía. Son 2 horas y media antes de la puesta del sol en adelante. Quiere decir que sabemos que si la puesta del sol va a ser a las 7:30, desde las 5 puedo, estoy dando un ejemplo nada más, no quiere decir que eso se deba hacer en ese horario. Entonces, eventualmente, antes queda prohibido, explican los comentaristas del Rambam, y el Shulchan Aruch HaRab en particular, porque se tiene miedo si la persona se dedica a cortar verduras, que la coma, ¿no es cierto? Ahora ya a una hora tardía, uno es consciente que se acerca la noche y entonces se va a abstener de romper el ayuno. Por lo tanto, mutarle kanebe tayarak, mina min mala, 2 horas y media. Umayu kinu. Entonces digo, muy bien, ¿qué se entiende por recortar una verdura? Dice Rambam, quiere decir que la persona pueda recortar las hojas de esa verdura que se han echado a perder, se han secado eventualmente, que pueda cortar las demás para prepararlas para su consumo. Está preparando una ensalada para el salido de Yom Kippurim. 2 horas y media antes de la puesta del sol, ya puede empezar a preparar si lo quiere. Alima Beupashot quiere decir que son esas hojas resecas o que se han echado a perder, están achicharradas, nosotros diríamos que no las va a comer. Vejen,
mefatzein baegodin o mefaredim barimonim minaminja bamala. También se puede abrir nueces y granadas en el día de Yom Kippur desde la media tarde en adelante. ¿Está bien? ¿Y todo esto para qué se hizo? Mipnei Akmat Nefesh. Miren lo que dice Rambam. Esas indulgencias están permitidas porque para que uno no sufra dificultades. ¿Qué quiere decir? Que la persona sufriría mucho, entenderíamos, dice el Magid Mishneh, si tiene que preparar comida a la noche después de ayunar todo el día. Entonces ya dejó algo preparado desde ese momento, Mina Minja Bamala, que no sienta esa sensación, obviamente, de vacío y de sentimiento de Akmat Nefesh, que la persona no tenga sufrimiento. De Yom Kippurim Shehaliot de Shabbat, atención. Pero cuando Yom Kippurim cae en Shabbat, ¿cierto? Que puede ocurrir. Azur está prohibido. Knivat yarak, cortar verduras, abrir nueces y fridat remonim, abrir a la mitad las granadas, todo el día de Shabbat. Ukvarna agua ambe shinaar ubamaarav, dice, y ya se ha convertido en una costumbre universalmente aceptada en Shinaar. Shinar es la tierra de Babel, ahí donde vivía gran parte del exilio judío, desde siempre, aún en la época del Rambam, sepamos, estamos concluyendo la época de los Gionim, que va del siglo 8 al siglo 11 en Babilonia, y que son en ese momento los dirigentes máximos del mundo judío. Luego pasamos a Marruecos, a España, a Francia, ya nos trasladamos un poco más al continente europeo. Mientras tanto estábamos en Babilonia, y dice, ya acostumbraron al pueblo en Shinar, en Babilonia, Uba Ma'arab. ¿A qué llaman Rambam en Ma'arab? Son los países del Noráfrica, del noroeste de África. Interesante, ¿no? O sea, obviamente el Rambam pasó por allí. Si bien Rambam nació en España, sabemos, tuvo que salir a la edad del Bar Mitzvah, a los 13 años, ya tuvo que irse con su padre y su familia, no expulsados, sino que se escaparon de España por la tribu de los almohadin, vaya, de los islamistas, como si fueran hoy el ISIS eventualmente, porque en aquel momento invadieron la península ibérica y convirtieron, ¿cómo se dice?, por la fuerza a todos los habitantes. Y quien no se convertía era un hereje y por lo tanto lo mataban. La familia de Rambam se va. Y la primera escala que hace Rabbi Maimón, el padre del Rambam, con su hijo de 13 años, entre otros, es Fez, es en Marruecos. Y por supuesto la comunidad de Marruecos es una comunidad muy fuerte, muy alta, muy importante. Ya teníamos allí a Rabbi Itzhak al-Fasi, al Rif. Sin embargo, no se pudieron crear porque los almohadin también llegaron a Marruecos. Y fue cuando Rambam entonces se embarca hacia la tierra de Israel. Cuando llegó a Israel, la situación en Israel era dramática, de pobreza, y entonces Rambam decide llegar hasta Egipto. Y allí se instala en Egipto. Y entonces dice, ya acostumbraron las comunidades de Babilonia y del noroeste de África, que no, que no habrían de hacer ninguna de estas actividades en el día del ayuno. ¿Bien? Entonces, también la Gemara de Shabbat, 100 y algo, 115 creo, nos dice a nosotros que también ya en la época de la Gemara en Babel se había observado esta restricción y por eso Rambam la cita, una restricción que pertenece ya hacía por lo menos 600 años atrás. Ela Harei Uki Shabbat, sino que es este día como Shabbat en todo sentido. Bien, me imagino que está claro por ahora, entonces si hay alguien que quiera hacer una pregunta, por supuesto, bienvenido, ¿sí? Mitzvah Taseh Ajeret Yesh B'Yom Kippurim. Hay otro mandamiento positivo en el día de Yom Kippurim.
y ese mandamiento es Lishbot bo me'achila ushtia, abstenerse de comer y de beber. Como dice nuestra Sagrada Torah en el libro de Vaikra, Te'anu et nafshotechem, quiere decir, afligiréis vuestras almas. ¿Qué significa el concepto de Te'anu? Taf ain nun uvad, ainui, mi pia shmu'a lamdu. ¿Qué quiere decir mi pia shmu'a? Mi pia shmu'a está diciéndonos según la Torah Shebe'al-Peh. El Rambam llama a la Torah oral shmu'a, porque viene de aquí, el shmu'a. No lo que se lee con los ojos, sino lo que se escucha. De la tradición oral se ha enseñado Ainui she'u la nefesh ze atzon. Según la tradición, ¿qué se entiende por afligir el alma? El afligir el alma significa el ayuno, ¿no es cierto? Entonces, en Masejet Yomá, en su comentario, a la Mishnah de Masejet Yomá, el Rambam decía que dado que la conexión entre cuerpo y alma se establece a través de la nutrición, quiere decir de los nutrientes que incorporamos, retener dicha nutrición se considera como una aflicción para el alma. Así también lo dice la Gemara, también de Yomá, pasada la hoja 70 aproximadamente. Entonces dice, Bejola Tzambo, quien mitzvah hacer. Quien ayuna en este día cumple con una mitzvah positiva. Bejola Ojel Beshotebo, y todo aquel que come y que bebe en este día, ¿qué está haciendo? Bitel mitzvah hacer. Entonces anuló el cumplimiento de una mitzvah positiva, pero no solamente eso, Ahabar al lotase, pero también incurrió en un mandamiento negativo. Quiere decir que el Rambam dice, bueno, aquí tenemos que tanto mitzvot hace como mitzvot lota hace, las tenemos que observar, por supuesto, unas y otras. ¿Y cuál es esa mitzvah lota hace? Sheneemar, dijo la nefesh sherlote aune, porque toda alma que no habrá de hacer ta'anit, en este caso el ainui, de dar a sufrir a su cuerpo, en este caso, entonces dice tikaret, quiere decir, ese alma benijareta, quiere decir será truncada, Dios nos permita, será cortada su continuidad en el seno del pueblo judío. Me'achar, she a'anash akatub karet le mishelonit ana, de momento que el texto de la Torá sagrada impone el castigo de karet para quien no se ha afligido, esta primera aflicción, estamos hablando de beber y de comer, ¿sí? Lamadnu shemuzharim anu bo al achila ushtia. De aquí entonces podemos deducir que aquí hemos sido advertidos claramente, ¿sí?, que está prohibido comer y beber. ¿De acuerdo? Entonces, está el Rambam enseñándonos aquí acerca de esta mitzvah. Bekola ojel o ayotef o beshokeg, hayab korban hataf boa. Todo aquel que come y bebe, pero en forma por omisión, quiere decir sin haberse dado cuenta o inadvertidamente, entonces le correspondería traer un sacrificio de hatat permanente, quiere decir aquel sacrificio que representaba por el pecado. Muy bien, ahora agrega el Rambam otra alajá desde la perspectiva de la Torah oral. Vejen lamdu mi pi shemu'a, de manera similar, hemos estudiado y hemos aprendido según la tradición oral. Shasur nirhotzbo o la suj o linol de saldán olivo. Está prohibido en este día bañarse o lavarse, lo mismo que también perfumarse o untarse con aceites y cremas, o usar el calzado habitual, linoleta sandal, y olivaol, o mantener relaciones conyugales. Mitzvah lishvot mikol ele. Es una mitzvah entonces abstenerse de todas estas actividades que derek shishovet me'achila ushtia, del mismo momento que está prohibido comer y beber. O sea, el ainui
El comer y beber, como explicamos en la introducción, tiene que ver con un mandato de la Torá. Te'anu et nafshotehem. Los rabinos dijeron, Te'anu es ajira hostia. Lo que agregaron los jajamim fue una dimensión adicional a los 5 aspectos de Yom Kippur: comida y bebida, luego lavarse o bañarse, luego perfumarse o usar aceites o cremas, luego quitarse el calzado habitual, el cuero, eventualmente que era el calzado por naturaleza de la persona en aquel entonces, y mantener relaciones sexuales entre marido y mujer. Sheneemar Shabbat Shabbatim. Nos dice Rambam, lo que fue explicado, que fue que era el gran Shabbat, el Shabbat Shabbatón. Shabbat dice con respecto a las tareas que están prohibidas. Shabbatón tiene que ver con estos 5 aspectos que he mencionado. Ben Hayabim Karet o Korban era a la pero si existe, Dios no permite el castigo de Karet, en caso de que haya actuado por comisión, quiere decir a priori, adrede, o Korban, si actuó en forma inadvertida, si merece tanto el Korban como el Karet, es por comer y beber solamente. Pero si usó agua, o se untó aceite, o crema, o perfumes, o calzó un calzado de cuero, o Baal, Dios no permita, ha tenido relaciones íntimas con su mujer, aquí no toma Kat Mardut. Entonces lo que recibe eventualmente un castigo de azotes corporales, porque obviamente se ha revelado, es Makat Mardut. ¿Bien? Muy bien. Entonces nos dice la halajá número 6, que Shem Shivut Melajá Bo Ben Bayom Ben Balayla, así como la obligación de Shivut. Shivut quiere decir Shev Be'alta Haser. Siéntate, no hagas nada. En este caso, la obligación de abstenerse de trabajar se aplica tanto a la noche, tanto en el día como en la noche. Quiere decir que la obligación del ta'anit, del ayuno, comienza ya en la tarde noche anterior, no solamente en la mañana de Yom Kippurim. Por lo tanto, dice ben bayom ben balayla. El abstenerse de todas estas actividades, comer, beber, perfumarse, etc., también se acostumbra tanto de día como en la noche anterior. La noche quiere decir la víspera, cuando se transforma en noche. Y dice el Rambam algo muy interesante. Perdón. Betzarich leosif mejol a la kodesh. Y es necesario que la persona cumpla aquí con una tarea muy importante. Leosif, agregar un pequeño tiempo antes de la llegada de Yom Kippurim y otro poquito de tiempo después de que termina Yom Kippurim. Tanto antes de Yom Kippurim como después ya empiezan a aplicarse las reglas de Yom Kippurim. Entonces es muy importante que sepamos que hablamos de Tosefet, del agregado, como hacemos con el Shabbat. Nuestras señoras e hijas encienden las velas de Shabbat 20 minutos antes de la puesta del sol. Estamos agregando del Hol, el día viernes, al Kodesh, al Shabbat y al Kodesh. Y Motzai Shabbat, no terminamos con la salida de las estrellas. Al contrario, estiramos un poco más la salida del Shabbat, unos 20 minutos, unos 25 minutos, en el horario regular, no de Rabbeinu Tam, que es otra forma de terminar el Shabbat mucho más tarde. Y estamos agregando mi Kodesh, de la santidad del Shabbat, al Hol, al día común. Lo mismo pasa aquí. Tenemos que agregar de Hol a la Kodesh, del día común a la santidad, a su entrada y a su salida. Sheneemar, porque está dicho en Perashat Moadot, Vaikra 23, Ve'aynitem et nafshotehem betisha la Kodesh, Va'erev me'erev aderev. En realidad tiene que decir, el texto no está bien escrito. Entonces dice, tenemos que agregar porque dice, y habréis de afligir vuestras almas el 9 del mes, Me'erev aderev, desde la víspera hasta la otra víspera. Me'erev aderev quiere decir con que, a pesar de que Yom Kippurim es el día 10
del mes séptimo. De todas maneras, el Ta'anit, ¿cuándo empieza? El Ta'anit, el ayuno, empieza ya el día 9 del mes, hacia el atardecer. Nosotros empezamos el ayuno antes de la puesta del sol. Estamos como sumando un tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, dice Rambam, Klomar, Atchel latzum uleitanot me'erev tisha samuch la'asiri. Tú tienes que empezar a ayunar y afligirte con todas las prohibiciones de Yom Kippurim en la víspera del 9, cerca del 10. Está claro, ¿no? El pasaje de ese tiempo. Vejem Bayetzia, lo mismo pasa cuando termina Yom Kippurim. Shohe beinuyo me'at milelei achat asar samuch la'asiri. Nos mantenemos todavía en nuestro ainui, en nuestro sufrimiento, ya diría. No comimos, no bebimos, nada hicimos en ese día, excepto tefilá, plegaria, pedirle a Kadosh Baruj Hu por la vida. No hicimos mucho en realidad. Pero me refiero a que estamos afligiendo nuestras almas de la noche del 11 ya, cercana al 10. Sheneemar me'erev ad erev tishbetu shabbatchem. Quiere decir que tenemos que agregar también, no solamente a la entrada del día, sino también cuando el día finaliza. Y esto, por supuesto, es muy importante, es muy trascendente, porque el Rambam obviamente nos está invitando a comprender que el día de Yom Kippurim, como yo explico siempre, ¿qué hacemos cuando termina Yom Kippurim? Generalmente la rutina lleva a la gente a identificar que cuando suena el shofar, todo el mundo corre presuroso a sus casas para comer. Y la verdad es que el toque del shofar es una señal que ha concluido el día, es cierto, pero el día, cuando concluye, nos invita a hacer tefilat Arvit, ante todo. Entonces tenemos que rezar la tefilat de Arvit. Hemos pedido tanto durante el día, 5 tefilat, pidiéndole a Dios, Ojrenu lejaim, recuérdanos para la vida. Entonces, un esfuerzo más, hacer tefilat de Arvit, y lo que tenemos que hacer después es Abdalá, en el Bet Knesset. Después lo podemos hacer en casa si se necesita. Hablará sobre el vino, sobre el fuego, en caso de que tengamos un fuego preexistente antes de la entrada de Yom Kippurim. Y después tenemos que hacer Birkat Levaná, la bendición de la luna. Porque los enamorados del tiempo necesitan que el tiempo esté en su poder. No somos esclavos del tiempo. Rabbi Yehuda Leví decía, los esclavos del tiempo son esclavos de esclavos. La persona que es verdaderamente libre es solamente Aibed Hashem, es el esclavo del Todopoderoso. Y por tanto, la salida de Yom Kippurim tiene muchas salidas. Tenemos que rezar el Arvit, de Motzai Yom Kippurim, tenemos que hacer la Abdalá, tenemos que hacer Birkat Levaná, y después todo va a llegar. Si queremos, eventualmente, tenemos mucha sed, después de la Arvit, con la Abdalá, se puede tomar algo después. Y luego salir de Birkat Levaná, y después ir a nuestras casas, felices, sentirnos en la plenitud de saber que hemos cumplido con un día, pero no cumplimos con un día, cumplimos con la vida, cumplimos con la voluntad de Kadosh Baruj Hu. Y si hemos logrado hacer la voluntad de Él, entonces cuanto más Él, bendito sea, querrá hacer nuestra voluntad. Y eso es lo que esperamos. Última alajá del capítulo 1. Nashim sheochlot beshotot ad shecha shecha. Quiere decir, cuando las señoras comen y beben hasta que oscurece, בעינינם יודעות שהמצווה להוסיף מחול לחודש, y ellas no saben que es una mitzvah agregar del día común de la antesala de Yom Kippur a la santidad. Dice Rambam, ein memachin be'edad. Quiere decir, no deben ser reprendidas. Bueno, ustedes saben que aquí hay algo que nosotros ponemos mucho énfasis con respecto
a todas las señoras de nuestra comunidad. Y por eso le explico a las señoras que deben saber muy bien la Sarajot. Ustedes se dan cuenta aquí que hay distintas rutinas. Si la mujer seguía comiendo hasta entrada la noche, no se le dice que no, no se le reprende, no se le amonesta. Yo le hago la azot de Zadón. ¿Para qué? Dice porque si van a continuar con esa costumbre y ahora la hacen porque no saben, lo hacen inadvertidamente, cuando tomen conciencia que eventualmente van a ser mesidot, van a ser personas que están obrando obviamente con alevosía, entonces la cosa es mucho más grave. Dice Rambam, es imposible que haya un policía en la casa de cada uno para advertir a las mujeres. Entonces dice lo que dice nuestro Jamín, Hanach laem sheyu shogegim ve'aliyu mezidim. Entonces, por lo tanto, permíteles que se equivoquen inadvertidamente antes de que las cosas la hagan después adrede, quiere decir por voluntad propia, y eso es muy grave. Vejen kola domelase. Y así es también en todo lo que se le asemeja a esta realidad. Bueno, obviamente el Rambam nos habla de una realidad que es una realidad no difícil de entender, sino hasta qué punto las señoras tenían acceso a una educación, a qué punto tenían en aquel momento un acceso donde el claustro, el aula, estaba cerrado, solamente para los más pequeños, tal vez, y los hombres que tenían la fortuna de poder allegarse en Shabbat al Bet Knesset o la tarde de Shabbat a poder estudiar. Bueno, hoy en día, humildemente, creo yo, no me pongo a la altura de nadie, Haz de Shalom, no vayan a pensar, soy demasiado pequeño para poder dar opiniones, más allá de que soy una persona mayor de edad. En última instancia, yo creo que es un deber que podamos estudiar la halajá. Y que hoy en día tenemos un regalo fundamental, que cada uno lo puede hacer. Acá en Israel tenemos los libros de Peninei Halajá, traducidos al español, ya son 12 libros. Y los que no lo tienen porque no están en Israel, pueden entrar a la página de Peninei Halajá, lo digo ya por enésima vez, y pueden entonces imprimirse de un tema, si estudian Shabbat, si estudian Berajot, si estudian Shabbat, o estudian Yamim Noraim, 2 alajot, o 3, y la comparten en la mesa de Shabbat. No digo de una semana. En la semana cada uno corre por sus cosas, ¿entiendes? Pero que la sepan la halajá. Que cada mujer sepa lo que es el tesoro de la halajá. Porque ellas son las que van a enseñar a nuestros niños o a nuestros nietos. En sus manos está depositado ese corazón final. Por lo tanto, creo que es muy importante que podamos definir ese escenario, ¿saben? Y que hagamos un esfuerzo. Por cada Shabbat tomemos la costumbre, como hacemos nosotros, como hacen nuestros hijos, como hace toda la gente, más allá de todo lo que hacemos en nuestro shiurim durante la semana, de imprimirse 2 alajot. Nos va a llevar en total 5 minutos de hora, máximo 10 minutos. Y solamente hablo del Shabbat a la mañana. No hablo Muy bien. Gracias, Johan. Tenemos 11 libros que están aquí, pero están en Israel. Es difícil que mandarlos por correo, yo entiendo. Pero, eventualmente, lo que sí digo es tomemos la página de internet donde está el libro, lo copiamos. Nosotros sacamos el Darje Noam. Darje Noam sacamos siempre 2 alajot. 2 alajot, permanentemente del Rab Melamed de ese libro. Bueno, los que no pueden imprimir del libro, tomen el Darje Noam, les pedimos a los que les lleguen, buena hora, impriman el Darje Noam. Tienen un material para estudiar durante Shabbat.
Me parece que es fantástico que lo puedan hacer. Bueno, parece que estoy vendiendo productos que no suelo hacer y me acostumbro, pero sí me preocupa que todo el mundo pueda estudiar, que todo el mundo sepa. Aquí se terminó la época donde es cosa de hombres o es cosa de los rabinos. La educación, la Torah, es patrimonio de todos y tenemos que saberlo y tenemos que amarla. Quiero que amarla primero y saberla después. Shavua Tov. Muchas gracias por acompañarnos. Que estemos bien. Buena semana. Besarot Tovot. Semana de quietud, de Shalom, aquí en Israel y en el mundo. Y bueno, nos estamos viendo desde Hashem en los estudios semanales. Muchas gracias.